Reddit pregunta: ¿qué te hace notar al instante que alguien creció en la pobreza? La forma en que todavía dudan antes de comprar algo que hoy pueden pagar fácilmente. O el arrepentimiento instantáneo después de comprarse algo. Solo quiero aportar algunos contraejemplos. He visto mucha gente con dinero mantener un estilo de vida bastante frugal. Por la manera en que crecieron, aprendieron desde chico a administrar bien sus finanzas y a tomar decisiones cuidadosas. La tranquilidad mental que da tener estabilidad económica también puede llevar a una mejor organización y control del dinero. En cambio, muchas personas que crecieron en la pobreza desarrollan hábitos financieros más impulsivos o emocionales, normalmente heredados del entorno en el que crecieron. Yo nunca fui realmente pobre, pero de niño se me quedó grabado en la cabeza que gastar $100 era una locura para cualquier cosa. Me daba culpa que mis papás tuvieran que gastar tanto dinero en mí, o incluso pedir algo que costara eso. Y hasta el día de hoy, ya siendo adulto, todavía siento ese remordimiento inmediato de comprador cuando gasto más de $100 en algo. En mis 20 compré un Chromebook bastante barato, como de $200, y aún así me sentí culpable durante meses. Por un lado, eso me ayudó a no meterme en deudas ni a arruinarme financieramente. Pero por otro, termina siendo una pésima manera de pensar cuando se trata de cosas necesarias o valiosas, como la comida, la gasolina, los servicios o cualquier gasto importante del día a día. Hoy en día, $100 son apenas unas cuantas comidas para llevar. Cuando era niño, parecían muchísimo más. Mis papás no pudieron comprarme una bicicleta cuando era chico. Recién a los 14 años, mi papá logró conseguirme una bici de $300, que hace 20 años era bastante dinero. Lo peor no fue eso, sino que constantemente me recordaba el enorme esfuerzo que había significado comprarla, así que yo sentía que tenía que cuidarla como si fuera de cristal. Y la verdad es que todavía la tengo, ahora la usa mi esposa. Saltando hasta hace unos años, quería comprarme una bicicleta para salir a andar con ella porque ya no tenía una propia. Costaba $550 y honestamente podía pagarla sin problemas. Aún así, me pasé meses buscando, comparando precios y tratando de convencerme de que estaba bien comprarla. Y cuando finalmente lo hice, igual me sentí mal después. Ese sentimiento de culpa y vergüenza alrededor del dinero y la forma en que muchos padres transmiten esas preocupaciones a sus hijos realmente puede dejar marcas profundas. Y esto es algo relativamente pequeño. No quiero imaginar lo duro que debe ser para los niños cuando los padres cometen errores mucho más graves. Hace poco me empezó a ir mejor económicamente y compré unos Crocs porque me dolían mucho los pies. Tardé un año entero en dedicarme a comprarlas, solo por el precio. Cuando éramos chicos comprábamos zapatos en Payless y usábamos ropa heredada o usada casi todo el tiempo. Comprar algo nuevo todavía se siente incómodo, como si costara demasiado justificarlo. Hoy tengo casa, tengo dinero y estabilidad, pero aún así sigo comprando comida barata de $5 de vez en cuando, como si mi cabeza nunca hubiera salido completamente de esa mentalidad. Sigo comprando en Dollar Tree. Sigo comiendo waffles Eggos. Hay hábitos que simplemente se quedan contigo. Y también pasan con cosas emocionales, no solo materiales. La mamá de mi novia tiene una despensa enorme, llena de snack y comida. Ella creció en una pobreza muy fuerte y muchas veces tenía que comer en casas ajenas porque en la suya no alcanzaba. Ahora, tener comida de sobra en la casa le da una sensación de tranquilidad y seguridad que nunca tuvo de niña. Supongo que crecer con carencias cambia la forma en que ves el mundo, incluso años después. Tuve un ex que creció en la pobreza. Yo crecí en un nivel más bajo de clase media. Alquilábamos casas pero no las poseíamos. No podíamos ir de vacaciones lujosas. Mis padres no podían pagar mi universidad. Pero siempre tuve mucha comida y ropa. No estábamos luchando, pero tampoco vivíamos lujosamente. Mi ex creció pobre hasta el punto de una lucha material muy real. Vivimos juntos durante 3 años y él siempre guardaba recipientes de plástico para reutilizarlos para las obras. Hacía estanterías con viejas cajas.
Una vez incluso llenó unas jarras viejas con agua para levantar pesas. Usaba recipientes viejos de yogur como altavoces improvisados para su teléfono. Guardaba botellas vacías de jugo para hacer limonada o té helado. Siempre he pensado que las personas pobres son muy innovadoras, la verdad. Les tienen un odio bastante profundo a las chuletas de cerdo, o directamente no pueden ver unos fideos de ramen sin que se les quite el apetito al instante. Yo me hice unas chuletas de cerdo ya de adulto, pensando que no me gustaban porque mi mamá siempre las cocinaba demasiado. La verdad es que preparadas correctamente estaban mucho mejores de lo que recordaba, pero aún así seguían sintiendo ese rechazo extraño. Era como una especie de nostalgia incómoda mientras intentaba terminar algo que yo mismo había cocinado. Yo también tenía ese mismo rechazo a las chuletas de cerdo hasta que empecé a cocinarlas yo mismo. La clave es cocinarlas a la temperatura correcta y usar un termómetro de cocina de verdad. En muchos casos, lo que pasa es que generaciones anteriores sí tenían que cocinarlas muy bien por temas de seguridad alimentaria, como el riesgo de triquinosis, que hoy en día es mucho menos común en países modernos con controles sanitarios. Las chuletas de cerdo son una de las cosas que me pregunto si antes eran mucho más baratas. Sé que todavía suelen costar menos que muchos cortes de res, pero hoy en día no siempre son más económicas que el pollo. La gente con la que crecí, que vivía con pocos recursos, casi no comía carne en la mayoría de las comidas. Era más común ver platos con pasta de salsa marinada, mac and cheese o papas en distintas formas. Y el ramen, como mencionaste, los paquetes de fideo baratos, tipo 4, por $1 en tiendas como Walmart. Al final, creo que muchas de estas preferencias o rechazos a ciertos alimentos no son solo gustos. También están ligados a cómo se vivía esas comidas en la infancia. El dinero y las finanzas le preocupan constantemente. La mayoría de la gente que no cree que el dinero sea importante es la que creció con mucho. Me tomó un montón de terapia aprender a no preocuparme de manera compulsiva por las finanzas, aunque a nivel intelectual sé que tengo más dinero del que voy a necesitar nunca. Rellenar las cosas con agua. Crecí en una familia con muy pocos recursos y, cada vez que se me acababa el champú o el acondicionador, mis papás me hacían sentir culpable por pedir más. Así que empecé a echarles agua a las botellas y sacudirlas para sacar lo último que quedaba. A veces, simplemente me quedaba sin usar nada. Mi esposo odia que haga eso. Cuando se baña, revisa mis botellas y, si ve que ya casi no queda producto, va directamente a la tienda y compra más, porque sabe perfectamente que yo voy a seguir agregándoles agua hasta el final. Lo curioso es que con mis hijos soy completamente diferente. Ellos siempre tienen como 3 champús, gel de baño y acondicionadores de repuesto. Ni siquiera quiero correr el riesgo de que se les acaben las cosas. No sé por qué mi cerebro todavía siente que comprar algo para mí es egoísta, pero para ellos no. Y además está eso de resolver en la cocina. Puedo cocinar comidas completas con casi nada de ingredientes. Crecer con carencias te obliga a aprender a improvisar con lo que haya. Edith, sí, ya sé que mucha gente hace esto. Pero me refiero al punto en el que literalmente ya no queda nada de producto en el envase y lo único que estás usando es agua sacudida dentro de una botella que antes tenía champú o acondicionador. En mi caso podían pasar meses antes de conseguir un reemplazo, y yo tenía, y todavía tengo, el pelo largo y rizado, así que necesitaba bastante acondicionador. Con el tiempo aprendí algunas maneras más prácticas de hacerlo. Por ejemplo, guardar la botella vieja para, cuando compras una nueva, echarle un poquito de producto al envase anterior y luego agregar agua. Así aprovechas hasta el último resto sin desperdiciar tanto. Aunque también es cierto que agregar agua a productos como champú, acondicionador o jabón para trastes puede afectar los conservantes y hacer que aparezca moho o cosas desagradables si el envase pasa mucho tiempo en lugares húmedos o calientes. Si lo usas rápido probablemente no haya problema, pero dejarlo demasiado tiempo quizá no sea buena idea. Y honestamente, aunque crecí pobre y sé que eso influyó muchísimo en mis hábitos, también siento que parte de esto es simplemente no querer desperdiciar nada. Incluso si fuera millonaria, seguiría tratando de sacar hasta la última gota de champú o acondicionador del frasco. Jajaja. Para mí, no hacerlo se siente igual que tirar una pasta dental que todavía tiene producto, pero solo necesita que la aprieten bien desde abajo. También le agrego agua al detergente para la ropa para aprovechar lo que queda pegado en la tapa. Me da culpa desperdiciar cualquier cosa. Y sí, todavía hago lo mismo con el champú o el acondicionador cuando se me olvida comprar otro antes de bañarme.
De hecho, me pasó apenas la semana pasada. Demasiadas respuestas aquí parecen sacadas de Family Feud. Así que ahí les va un poco de realidad. Para muchos de nosotros, crecer en la pobreza no se refleja solamente en hábitos raros o en ser tacaños. Se refleja en vivir con una sensación constante de miedo, incluso cuando las cosas ya están bien. Muchos nos matamos trabajando para conseguir aunque sea un poco de estabilidad o éxito, y aún así no podemos creer que sea real. Siempre sentimos que en cualquier momento todo se puede venir abajo otra vez. Vivimos preocupados de perderlo todo, y eso hace que muchas veces parezcamos demasiado estresados o paranoicos para la gente que nos rodea. Pero muchas de esas personas nunca conocieron lo que realmente significa vivir en modo supervivencia desde niño. No entienden lo que es crecer con estrés constante desde los 4 o 5 años hasta la adultez. Nunca tuvieron que vivir con la sensación de desesperación permanente o con el miedo real de quedarse sin casa, sin comida o sin seguridad. Créeme, yo crecí con muchas carencias. Hubo momentos en que las cosas mejoraron, luego empeoraron otra vez, y después volvieron a mejorar gracias al trabajo duro. Pero esa sensación de que se acerca una desgracia nunca desaparece. Nunca. Todos los días me preocupa perderlo todo y volver a estar en la pobreza. Y honestamente, creo que hoy me estreso casi igual que cuando realmente la estaba pasando mal. Ahora entiendo perfectamente cómo algunas personas terminan obsesionadas con el dinero o la riqueza. En mi caso no tiene nada que ver con poder, lujo o presumir cosas. Es miedo. Falta de seguridad. La sensación constante de que nunca es suficiente y de que todo puede desaparecer de un momento a otro. Siento que necesitaría una cantidad absurda de dinero para dejar de pensar así. Sí, crecí con una mamá con muchos problemas y una vida muy inestable. Nos mudábamos constantemente a alquileres horribles, crecí rodeado de situaciones peligrosas y desde muy chico tuve que aprender a sobrevivir y mantenerme alejado de malas influencias. A los 12 años terminé viviendo en la calle. A los 21 empecé un negocio y trabajé como un loco durante años. Hoy tengo 42, estoy casado, terminé la universidad con un título en contabilidad y tengo alrededor de 7.5 millones de pesos en activos, sin deudas. Y aún así sigo sintiendo que en cualquier momento todo se va a acabar. Por eso me metí a la contabilidad pública y sigo trabajando sin parar, con la idea de algún día convertirme en socio. No siento que pueda detenerme, porque en el fondo sigo teniendo miedo de volver a quedarme sin hogar. Aunque también creo que una parte de mí simplemente se acostumbró a perseguir metas todo el tiempo. Intenté eso de retirarme y me resultó increíblemente aburrido. Probablemente eso mismo le pasa a mi esposo. Gana el doble que yo, es absurdamente exitoso en su trabajo, siempre lo ascienden, y aún así vive convencido de que lo van a despedir en cualquier momento. Y es curioso, porque yo no siento eso para nada. Me han despedido antes, no me contrataron después de una pasantía y me costó muchísimo encontrar trabajo cuando nos mudamos por los ascensos de él. Pero aunque no crecí con dinero, sí crecí con estabilidad. Mi papá tenía un trabajo sindicalizado y yo ahora también tengo uno. Creo que haber crecido con esa sensación de seguridad cambia completamente la forma en que ves el futuro. Negligencia en la atención médica y en las revisiones. Ahora sí voy al dentista. Es algo que todavía a veces se me viene a la cabeza con una especie de orgullo extraño. Es como si fuera un logro personal básico, pero que en realidad dice mucho de cómo crecí. He visto casos cercanos donde, aunque la situación económica no era tan mala, simplemente no se iba al dentista ni al médico. Recuerdo a mi primo, por ejemplo, crecieron relativamente bien en lo económico, pero nunca tenían controles dentales. Llegaron a tener problemas bastante graves de acumulación y salud bucal. En su momento, incluso tuve que asistirle fuertemente a mi tía para que los llevara. Ella tenía un miedo enorme de ir al dentista porque pensaba que le iban a reprochar no haberlos llevado antes, como si fuera una especie de regaño médico en lugar de una atención necesaria. Exactamente lo mismo he visto en otros entornos familiares. Mis suegros, por ejemplo, prácticamente nunca van al médico. Y cuando finalmente van y les dicen algo que podría ser serio, tienden a buscar explicaciones alternativas o a minimizarlo, casi como una forma de evitar la ansiedad. A veces incluso prefieren opciones más baratas o incompletas, evitando estudios o pruebas que el médico recomienda, solo para no enfrentar un diagnóstico que les asuste o les genere más gasto. Al final,
Creo que no siempre es solo falta de recursos, sino también miedo. Miedo a ser juzgado, miedo al costo, o miedo a confirmar algo que no quieren saber. Agarras el champú y te das cuenta de que está lleno de agua para enjuagar lo último del jabón. Cortan los tubos de pasta dental u otros productos para sacarle hasta la última ruedita. Y el recordatorio constante de que no tienen experiencia en común, como ir a McDonald's. Este es el peor. Van a tener cosas que están demasiado buenas para usarla, así que las guardan para siempre, aunque con eso se echen a perder. Sí, tienen maquillaje que era carísimo, que fue regalado hace 45 años y ahora se volvió un charco de brea porque siempre estuvo demasiado bueno como para usarlo. Me siento privilegiado decir que solo he experimentado el último punto, pero no es tan malo. Estoy usando productos para el cuidado de la piel que vencieron hace años, pero era un regalo, un juego completo, que no podía permitirme en ese entonces y todavía no puedo ahora. Estoy trabajando en usar las cosas lindas y gratis más en el momento y en guardar menos cosas. Cuando son personas muy ingeniosas o tienen formas poco común de ahorrar, reutilizando cosas de manera bastante creativas, suele notarse de inmediato que saben cómo hacer rendir lo que tienen. Ser ingenioso y cuidadoso con el dinero no es algo exclusivo de la gente con pocos recursos. De hecho, en muchos casos, una de las razones por la que algunas personas logran mantener o incluso aumentar su riqueza es precisamente esa mentalidad. Las familias con dinero normalmente no gastan de forma impulsiva todo el tiempo. Si lo hicieran, no conservarían su estabilidad económica durante mucho tiempo. Mi padrastro es probablemente la persona más rica que conozco en mi vida personal. Creció en un país muy pobre y tiene una mentalidad de ahorro extremo, incluso con cantidades pequeñas como $5. Hace muchas cosas por su cuenta, tipo hazlo tú, DIY, y siempre puede evitar un gasto innecesario, lo hace. En mi caso también adopté parte de esa mentalidad. Por ejemplo, reutilizo frascos de plástico de comida como macetas. Les hago agujeros y los uso para propagar plantas cada año en el jardín. Las toallas de papel usadas, pelusas de ropa y materiales similares se guardan para usarlos como iniciadores de fuego. Las botellas de agua se convierten en macetas adicionales. La ropa vieja que ya no sirve para vestir se reutiliza como tela para parches o trapo de piso. Incluso cuando se rompe algún aparato electrónico, suelo desarmarlo para guardar tornillos y piezas que pueden servir después. Al final, es una forma de pensar en la que casi todo puede tener una segunda vida si sabes cómo aprovecharlo. Mi mamá creció en una pobreza espantosa y hoy en día está en clase media alta. Sus historias me hacen llorar. Todavía se anda con todo lo justo con la mayoría de las cosas, así que te voy a decir en qué gasta la plata de verdad. Está súper preparada para todo. Cuando llegó el COVID de la nada, ella ya tenía caja de N95. Lleva hoja de jabón en el bolso por si un baño público no tiene jabón. Tiene un llavero que se convierte en tijeras, por si acaso. Fue administradora en una escuela pública y tenía un archivero entero lleno de cosas, desde crema para el borde hasta calcetas extra y ropa interior desechable. Su carro tiene más gadgets y cosas de higiene que un CVS. Las acapara, sobre todo productos de cuidado personal y cosas útiles. Juro que una vez le saco un mini kit de costura de la bandejita del cenicero del carro. Por lo demás, es una persona que no pide mucho. Ah, y siempre trae artículos de higiene de marca, tampones y papel higiénico. Para ella, nunca más un pli o trapos sueltos al azar cuando no había un pli. Reciclar cosas que fueron hechas para un solo uso. Mi mamá todavía lava las bolsas de plástico y las cuelga para que se sequen. A veces me vuelve loco verlo, pero al mismo tiempo la entiendo perfectamente. Crecimos así. También teníamos un cajón lleno de recipientes de comida para llevar que básicamente se convirtieron en nuestro Tupperware durante años. De chicos incluso teníamos una especie de chiste familiar sobre las servilletas. Primero, obviamente las usabas para limpiarte las manos o la boca durante la cena. Pero después, cuando alguien levantaba la mesa, ya sabía que no debía tirarlas a la basura, porque mi mamá o yo probablemente las volveríamos a usar para sonarnos la nariz. El chiste era decir,
todavía no la tires, todavía sirve para el baño. Yo nunca llegué a hacerlo, pero mi mamá sí reutilizó servilletas un par de veces para ahorrar un poco de papel higiénico, y honestamente, no crecí viendo eso como algo raro. Mis papás tenían amigos que vivían en casas junto al lago y también reutilizaban muchísimas cosas, aunque en su caso era más por un estilo de vida hippie y ecológico que por necesidad económica. De hecho, cuando crecí y me fui a la universidad, me sorprendió notar que muchos estudiantes muy pobres que estaban ahí gracias a becas ni siquiera reciclaban demasiado. En los 90, eso de reducir, reutilizar y reciclar era más común entre gente de clase media o media alta. Curiosamente, era una de las cosas que más me hacía parecer el típico chico blanco preppy. Yo personalmente no crecí en la pobreza, pero sí tuve buenos amigos que vivían del otro lado de las vías del tren, en una zona mucho más humilde. Y hay una escena que nunca se me olvidó. Una vez fui a cenar a su casa y, cuando terminé de comer, tiré mi plato de papel y los cubiertos de plástico a la basura sin pensarlo. Todos se quedaron mirándome sorprendidos. Resulta que ellos siempre lavaban los platos de papel y los cubiertos desechables en el fregadero, igual que si fueran platos normales. Después los dejaban secar y los guardaban otra vez en el gabinete para reutilizarlos la próxima vez. Ese momento se me quedó grabado desde niño. Fue una de las primeras veces que entendí que, para algunas familias, reutilizar cosas no era una elección ecológica ni una costumbre curiosa, era simplemente una manera de hacer que alcanzara para llegar a fin de mes. La gente con dinero suele gastar para ahorrar tiempo, mientras que la gente con menos recursos termina invirtiendo tiempo para ahorrar dinero. Desde fuera, eso hace que muchas personas asuman que cualquiera que sale a comer a un restaurante es rico. A mi compañero de cuarto le parecía extraño que yo considerara elegante cualquier restaurante que no fuera comida rápida o un lugar muy económico. Adivina cuál de los dos era de clase media. Para mí, simplemente no tiene sentido gastar 40 euros en un bistec tan pequeño, a menos que sea una ocasión realmente especial. Si le sumas una bebida, de repente ya estás en 50 euros o más. Con mis ingresos actuales, después de pagar cuentas apenas me queda margen para gastar libremente en restaurantes. De hecho, en la preparatoria me dio mucha vergüenza una vez que llamé a Red Lobster elegante y algunos compañeros se burlaron de mí por eso. Crecí en una familia donde salir a comer era algo excepcional, casi siempre limitado a 1 o 2 veces al año, normalmente en cumpleaños. Y aún así, mi opción casi siempre era Red Lobster, que para mí en ese momento sí se sentía como algo fino. Con el tiempo, incluso eso cambió. Ahora, en gran parte, nos hemos vuelto una familia de comemos en casa, casi al 100%. Antes solíamos salir a comer 1 o 2 veces por semana, pero eso ya no es la norma. Hoy en día, si los chicos quieren darse un gusto, suelen pagarlo con su propio dinero, porque saben que en casa normalmente hay comida preparada, y que las salidas a restaurantes son algo ocasional. A veces mi mamá todavía me invita a comer fuera cuando voy a visitarla, como un pequeño premio, y la verdad es algo que disfruto mucho. Pero también es imposible ignorar lo caro que se ha vuelto comer fuera, simplemente no es algo que entre en el presupuesto con regularidad. Al final, creo que la relación con los restaurantes y el dinero cambia mucho dependiendo de cómo creciste, para algunos es algo cotidiano, y para otros sigue siendo un lujo ocasional. Dientes feos. Hay razones por las que una persona que creció con dinero y buenas condiciones de vida podría terminar de adulta con una mala salud dental, pero en la mayoría de los casos suele estar relacionadas con adicciones o problemas de salud mental. El dinero, en general, sí puede comprar una buena salud dental y corregir muchos de esos problemas. En mi caso, el desayuno para la cena siempre era algo divertido. Nunca te enseñan de niño que muchas de esas comidas estaban hechas con productos de programa W&C. Crecí bastante bien. El desayuno y la cena era un gusto especial que teníamos de vez en cuando. Panqueques, huevos, salchichas, tocino, salmón y ensalada de frutas, para mí. Todo eso siempre fue comida normal, rica y nutritiva, sin importar el contexto económico. No lo vivíamos como una señal de escasez y me gustaría poder mantener esa idea de gusto especial para mis propios hijos en el futuro. También recuerdo lo absurdo que puede llegar a ser discutir decisiones financieras pequeñas, como elegir entre una lata de aceituna de 3,39 y otra de 3,60, traídos por mi esposa. Empatía real con la gente que creció en una situación parecida.
La gente que no vivió algo así puede, claro, tener empatía, pero si vos sí llegaste a vivir una pobreza muy de verdad, es menos probable que juzgues o entiendas que ciertas circunstancias, aunque no hayan sido la mejor opción, pasan y que la gente merece que la ayuden. Si ahora tienen dinero, les encantan las tiendas de comestibles y los mercados locales. La imagen de la abundancia nos hace sentir aliviados. Yo me puedo ir a pasar todo un día de excursión fuera de la ciudad solo para echar un vistazo a un par de mercados locales y comprar algunos snacks únicos. Guardarlos en mi despensa cuando llego a casa se siente como si hubiera logrado llegar a un lugar seguro. Esto es súper chistoso porque yo estoy en la mitad también de eso. También crecí bien pobre y ahora ya tengo dinero. Me encantan los mercados, pero no puedo tener mucha comida en la casa de una manera fácil porque me da culpa como si necesitara compartirla con la gente. Siento que estoy acaparando comida, aunque todos a mi alrededor tienen suficiente y es una cantidad normal para los estadounidenses tengan de una vez. ¿A ti alguna vez ya te ha pasado algo así? Yo nomás aguanto esa incomodidad, aunque sea una parte de mí se siente medio asqueada de sí misma. Los snacks en especial me molestan, como cuando compras una caja grande y vienen todos individualmente envueltos. Es como si estuviera comprando la cantidad que debería ir en una tienda para alimentar a todo un bloque. Creo que lo que me hace sentir segura es ver las cosas en un mercado o en una tienda y saber que puedo comprar lo que quiera, hasta lo más caro. Solo agarrarlo y volver a dejarlo sabiendo que estoy eligiendo no tenerlo me hace sentir bien segura y poderosa. O sea, puedo tener esto si yo quiero. Papel higiénico en lugar de Kleenex, productos de marca genérica, muebles de aglomerado, cojines ya algo desteñidos, pan blanco barato para cualquier tipo de sándwich, hamburguesa o hot dog, y una fuerte aversión a desperdiciar comida. También guardar ropa y zapatos viejos que ya no se usan por si algún día llegan a hacer falta, usar vasos, platos y tazones de plástico, o reutilizar los vasos que vienen en pedidos de comida rápida, McDonald's, Taco Bell, etc. Edith, creo que entendí mal el post original y terminé haciendo una lista de señales de que alguien es pobre. Supongo que así es como vivo más o menos ahora. Cuando empecé a salir con mi prometida, ella solía comprar Kleenex, pero con el tiempo también se sumó al club del papel higiénico al lado de la cama. Ahora incluso estoy intentando que deje de comprar paquetes extra de bollitos o panecillos para hot dogs cuando ya tenemos pan en casa. El papel higiénico de doble capa es, en mi experiencia, casi tan bueno como los Kleenex para sonarse la nariz. No estoy del todo seguro de cómo se compara el costo real, porque no me sueno la nariz muy seguido, pero sí termino usando papel higiénico o servilletas de comida rápida para eso con bastante frecuencia. Me estoy dando cuenta de que quizá no crecí extremadamente pobre, pero sí en una situación donde el dinero se destinaba más a sobrevivir o a experiencias que a comodidad material. Mi mamá hacía mezclas caseras de productos de limpieza cuando era pequeño, porque no siempre se podían pagar los productos adecuados. Trabajaba 3 empleos durante la semana y solo tenía los sábados libres, pero aún así siempre intentaba llevarme a eventos gratuitos, donde yo realmente no percibía que faltara el dinero. Lo disimulaba muy bien. Las cosas mejoraron, luego empeoraron, y después se mantuvieron en un punto intermedio. He pasado por etapas de estabilidad económica, por momentos en los que tuve que sostener una casa prácticamente solo, y también por periodos de verdadera dificultad. Creo que todas esas experiencias moldearon bastante mi forma de entender el dinero. Cuando me mudé con mi prometida, nunca voy a olvidar la reacción de mi suegra cuando tomé un poco de papel higiénico para sonarme la nariz. Amor. Tenemos Kleenex que puedes usar. Sí, pero sale más caro. Se quedó en shock. Por mi experiencia, las personas que crecieron con pocos recursos suelen ser, en muchos casos, las más generosas. Tienden a estirar la comida y a aprovechar todo al máximo. La primera vez que mi esposo me vio hacer un sándwich de mantequilla de maní, PBJ, me llamó la atención porque estaba usando muy poca mantequilla de maní y muy poca mermelada. Entonces me dijo, no es que Alemania esté en guerra, hazte un PBJ de verdad. Yo nunca practiqué deportes organizados más allá de algunas ligas recreativas del pueblo. Los deportes de viaje o de alto nivel suelen ser para familias con más recursos, y competir en los equipos escolares muchas veces significa enfrentarte a chicos que han jugado en clubes desde muy pequeños. En mi caso, el deporte escolar no era algo accesible ni especialmente inclusivo. Las chicas de mi escuela, por ejemplo,
No disfrutaban mucho el equipo competitivo del colegio porque era caro, demandaba demasiado tiempo y no era muy divertido para muchas de ellas. Por eso, algunos padres organizaron una liga recreativa con cuotas bajas, pensada para que también pudieran participar las chicas de familias con menos recursos. No había viajes, salvo algún torneo dentro de la misma ciudad. Aún así, había un grupo muy comprometido de padres voluntarios, incluyendo gente con experiencia en distintos ámbitos deportivos, que ayudaban a entrenar. Jugaron juntas durante 4 años y, en lugar de vivir una experiencia estresante o inaccesible, pudieron disfrutar del deporte. Lo triste es que, después de la preparatoria, el 99% de las personas deja de practicar deportes organizados, incluso de forma recreativa. Crecí en un barrio complicado, donde casi nadie participaba en actividades deportivas formales, excepto fútbol americano y básquetbol en la escuela, algo para lo que yo no encajaba del todo. Ahora, de adulto, a veces se burlan de mí por no saber batear bien una pelota de béisbol, jugar golf o nadar correctamente, o por no haber tenido experiencia en muchas actividades extracurriculares. Yo quería entrar a la orquesta en la secundaria, quería aprender violín, pero rápidamente entendí que no era viable. No tenía cómo transportarme a los ensayos o presentaciones, ni teléfono para coordinarme, así que terminé dejándolo para evitar problemas constantes con los profesores. También intenté participar en danza con una amiga. Pero en el tercer día ya nos entregaron el folleto de costos, $25 por accesorios de presentación, $500 por vestuarios. Ahí mismo supe que no era una opción real para mí. Por eso me resulta extraño cuando las universidades valoran tanto las actividades extracurriculares en las admisiones. Muchas de esas actividades dependen directamente del dinero disponible en la familia, lo cual deja fuera a muchísimos estudiantes sin que eso tenga nada que ver con su talento o esfuerzo.